Bueno, mi investigación en un comienzo no es individual, o sea, no es mía solamente, sino que con un grupo de amigos de aquí de Salta, más o menos de mi edad, 24, 25 años, nos propusimos investigar o leer todos el mismo texto para saber si todos entendíamos lo mismo. Entonces ahí empezó. De entrada no entendimos lo mismo. Cada uno hizo un trabajo o una investigación sobre los textos y fuimos viendo que había distintas lecturas. Por lo que lo primero fue partir, bueno, elegimos el texto. Eh, Después partimos de, si no todos entendemos lo mismo en la primera lectura, ¿qué hacemos? O sea, no sabemos leer a Lacan, cada uno viene con prejuicios de lo que entiende a partir de otros, ¿no? Entonces, por lo menos yo, para mi investigación de mi lado, y ahí empieza lo que es mi parte, ya no tanto lo que fue en conjunto, yo me propuse buscar cuáles eran los antecedentes o las referencias de Lacan para escribir este texto. Si bien es de 1949, podemos decir que Lacan no piensa solo, ¿no? Está sostenido en un montón de autores, ¿no? Y acá les pongo, esta parte la voy a pasar rápido porque en sí no es la investigación, sino como los antecedentes, ¿no? Todos los autores que Lacan menciona directamente en el texto, ¿no? Kuhler, Baldwin, Claude Lévi-Strauss, Caylois o Calois, no sé cómo se pronuncia. André Breton, es muy bueno el artículo o la poesía que él toma de André Breton que se llama El discurso sobre la poca realidad. Nombra algo así como la relación al espejo, donde uno es desconocido, ¿no? Y ahí uno ya se va dando cuenta que Lacan no piensa solo lo que está pensando en el texto, ¿no? Después Jerónimo Bosco, que nombra directamente sus pinturas, y ahí pueden recordar la parte del infierno del tríptico de El Jardín de las Delicias, ¿sí? Donde están los miembros desunidos, los órganos expuestos, ¿sí? Después, Ana Freud, que si bien Lacan se refiere a la primera parte de su obra, yo busqué y leí la parte de las defensas del yo y los mecanismos de defensa, que creo que así se llama el libro de Ana Freud. Lo tengo, pero no me acuerdo bien el nombre ahora. Y por último, la última referencia directa de Lacan es Charlotte Bühler, sobre el transitivismo infantil. Esos son los textos que Lacan o autores que Lacan menciona directamente en su texto. Si uno se pone a leer eso, como lo hice yo, quizá le da otra lectura al estadio del espejo. Pero no solamente eso, sino que también hay referencias indirectas, ¿no? O sea, que sabemos que Lacan las usa en algún momento o ya las viene usando, como Descartes, porque ahí empieza el texto planteándose una crítica al cogito cartesiano, y va a ser importante no para lo que voy a desarrollar hoy, pero sí para más adelante. Ahí me parece importante que hay que entender que Descartes no escribió en latín cogito ergo sum, lo escribió en francés, en su libro, en su publicación. Y en francés, ahí está escrito je pensais donc je suis, eh, incluye la palabra yo dos veces, ¿no? Y para mí Lacan hace una crítica a lo que es el yo, entendido en la filosofía y en el momento histórico que él está viviendo, ¿no? Después Henry Wallon, que no lo nombra en el texto este, pero lo nombra en el primer texto del Estadio del Espejo, según investigué, el que no fue publicado porque supuestamente Lacan se olvidó de dejarlo para la publicación. Henry Wallon es el que inventa o el que define el término estadio del espejo y hace un test del estadio del espejo. Después Arthur Rimbaud, que es un poeta, pero me pareció una de las cosas más importantes para pensar esto. Él tiene dos cartas que fueron llamadas las cartas del vidente, en donde en la primera dice, nos equivocamos al decir yo pienso, deberíamos decir me piensa.
perdón por el juego de palabras, yo es otro. Esa es la primera carta. Y en la segunda carta dice, yo es otro. Bueno, no puedo leer ahí. A ver. Ah, bien. Y bueno, lo recorté ahí, pero dice, algo me resulta evidente, estoy asistiendo al parto de mi propio pensamiento. Lo miro, lo escucho, me aventuro por un roce con el arco, la sinfonía me remueve en las profundidades o aparece en un salto en escena. Y por último, Freud, que si bien no lo nombra en el texto, usa muchos de sus conceptos, ¿no? Y ahí yo me puse a investigar sobre cómo entiende Freud el concepto de yo, que es algo que se va desarrollando, que tiene que ver con el narcisismo, y lo toma como un objeto sexual, o sea que puede ser cargado o descargado de libido, y que es una organización que gobierna la motilidad. Después va a decir que tiene una parte inconsciente y todo eso. Va cambiando a lo largo de la historia Freud. Pero sí se mantiene eso como que el yo es central en la teoría de Freud. Bueno, eso como antecedentes para que sepan por lo menos que si uno lee el texto de Lacan y no lo entiende, no es porque seamos tontos, sino porque hay todo una serie de autores y de pensamientos que Lacan usa y que es necesario, ¿no? Para saber puntualmente qué dice, ¿no? Y después, acá sí empieza mi investigación, lo que yo les quería presentar hoy, es que yo investigo desde el PIC de Apola, o sea, voy a tomar las hipótesis centrales del programa de investigación para guiarme, pero de ahí yo eh, puedo sacar dos conclusiones y les leo. Si lo sugerido por la investigación concuerda con el núcleo central del PIC, se puede afirmar que se encuentra en la misma línea de lectura y en el mismo consenso respecto a la teoría. O sea, mi investigación estaría dentro de lo que se reconoce en Apola como el psicoanálisis. O, segundo, si lo sugerido por la investigación no concuerda o se desvía en algún punto de las hipótesis del programa de investigación, se debe a que, por un lado, Lacan modifica su paradigma o su programa de enseñanza. Es decir, o sea, como yo estoy investigando un texto anterior a 1953, puede ser que Lacan haya hecho algún cambio importante en su teoría hasta ese año. O, es decir, que cambió significativamente. O, por otro lado, la investigación también consideró otra lectura diferente a la del PIC de Apola. Todavía no, no está ni de una ni del otro lado, puesto que la investigación todavía es un proceso y lo que yo les estoy presentando es solo un avance. Pero sí está guiada por el PIC de Apola. Y después yo me propuse investigar la epistemología con la que trabajaba Lacan en esa época. O sea, porque si Lacan quiere hacer una teoría que puede entrar dentro del discurso o del campo de las ciencias, tiene que estar acorde a la epistemología de su época. De ahí tomé el libro de Gastón Bachelard, La formación del espíritu científico, de 1938, y fue importante esto ya que yo investigué si Lacan supera estos obstáculos epistemológicos que propone Bachelard en su libro, ¿no? Sobre todo el del conocimiento general, o sea, del sentido común, del obstáculo sustancialista, o sea, de lo material y biologicista que nos encontramos. Y acá también mi investigación está motivada por algo que escuché o leí de Alfredo, que no me acuerdo dónde fue. Él dice que hay que salvar al estadio del espejo de lo orgánico, de lo biológico, ¿no? Y justamente mi investigación va por eso, de sacarle lo sustancial y lo evolutivo al estadio del espejo. Y también el libro de Coiré, son dos, no libros, dos artículos. Galileo y Platón, que está publicado en Estudios de la Historia del Pensamiento Científico,
y Estudios Galileanos, que es una conferencia de 1940, que fue publicado en 1966. Entonces yo creo que si Lacan está acorde a estos dos autores que plantean una forma de entender la ciencia y el conocimiento científico, podemos decir que Lacan está dentro de un espíritu científico en psicoanálisis, ¿no? Distinto a caer en el evolucionismo, en la biologización, en el nihilismo, en todo lo que el Pic de Apola diagnostica como el estado actual del psicoanálisis. Bien. Bueno, y con eso también superar el empirismo, la experiencia inmediata, el naturalismo, la generalización, la mecánica clásica, la intuición, todo lo que nos alejaría de un conocimiento propiamente científico. Y también aquello que el Pic de Apola diagnostica, ¿no? El individualismo, la biologización, el nihilismo, el tiempo entendido evolutivo y lineal e infinito, y eso va a ser importante para pensar el estudio del espejo, porque nos viven enseñando que es parte de la evolución del ser humano. También el tiempo entendido tridimensionalmente, infinito, intuitivo, la materia entendida como sustancia tridimensional, la energía entendida como lo que mueve los objetos a los cuales carga, todo eso va a ser lo que nos aleje de llevar a nuestra investigación a un conocimiento con espíritu científico. Yo me propuse usar el método hipotético deductivo, o sea, primero van las hipótesis y después, digamos, o más bien la teoría va a armar la realidad y no al revés, no vamos a descubrir la realidad. Entonces, con todo eso, bueno, fui investigando. Toda esta parte epistemológica después se las voy a pasar, les voy a pasar el artículo para que lean, pero no la voy a desarrollar porque es bastante extensa. Lo que sí quiero decirles es que Coiré, es de Coiré de donde Lacan toma el estatuto de lo real, y hay una, Coiré nombra una transformación metafísica en el pensamiento, que es por un lado, que toda ciencia está escrita en un lenguaje, que es el lenguaje matemático o el lenguaje geométrico. Y sobre todo los dos rasgos característicos de la ciencia, la destrucción del cosmos y la geometrización del espacio. Es decir, la sustitución del espacio cósmico por el espacio homogéneo y abstracto de la geometría euclidiana. O Coiré lo resume más fácil así: la matematización, geometrización de la naturaleza. O sea, ya lo natural no puede ser entendido sin el lenguaje matemático y geométrico, y la matematización o geometrización de la ciencia. Todo eso es la transformación metafísica de la ciencia, ¿no? Y por otra parte, algo que me interesó es que Coiré plantea también una reforma de la estructura de nuestra propia inteligencia, ¿no? Y ahí, si nosotros vamos a decir que Lacan se propone una superación del cartesianismo, no lo hace al decir que es más inteligente que otro autor, no lo hace cuantitativamente, sino que lo que se está produciendo en el momento de la ciencia es un cambio a nivel de la estructura del pensamiento. Es transformar el marco mismo de la inteligencia, como diría Coiré, o sea, trastocar la actitud intelectual, sustituyéndola por otra. O sea, no es que pensamos más que los antiguos, sino que pensamos de otra manera. Bueno, y de lo real que toma de Coiré, bueno, sabemos que es lo imposible por un lado, dice, cito a Coiré: no es de extrañar que el aristotelismo se haya sentido asombrado y perdido ante este sorprendente esfuerzo por explicar lo real por lo imposible, o, lo que es lo mismo, por explicar el ser real por el ser matemático. Porque ya
ya he dicho, estos cuerpos que se mueven en líneas rectas en un espacio vacío infinito, no son cuerpos reales que se desplazan en un espacio real, sino cuerpos matemáticos que se desplazan en un espacio matemático. Y bueno, de acá Lacan toma lo real como lo imposible por un lado, y por otro lado, que si bien es lo mismo, un ser real es un ser matemático. O sea, si vamos a tratar con algo aquí, no es con seres de carne y hueso tridimensionales, ¿no? Sino con, podemos decir, con abstracciones dentro de un código simbólico o de un registro simbólico. Y si vamos a tratar de un espacio, también tiene que ser un espacio matemático, geométrico, ya sea topológico o no, porque tampoco en este texto Lacan usa topología explícitamente, pero sí podemos decir que hay algo de la geometrización, ¿no? Porque él plantea algo que va en relación con la percepción y la ubicación espacial. Bueno, esa parte es como dentro de la epistemología lo que nos ayuda a pensar. Y por otra parte, la oposición entre Aristóteles y Platón, ¿no? Platón propone la matemática como forma correcta de hacer ciencia y filosofía, o sea, como que no habría que alejarse de eso. También usé el libro de Bruno Bonoris, que él trabaja bien la cuestión de Coiré en Lacan, y de cómo, digamos, sería mejor tomarle a Lacan como si él fuera platónico, o sea, si él estaría dentro del pensamiento de Platón, más que de Aristóteles, ¿no? Porque Aristóteles se opone al uso de las matemáticas un poco. Bueno, Lacan dice que Platón era lacaniano. Yo también diría que Lacan es platónico, ¿no? En el sentido de que hace uso de su idea de que hay que usar las matemáticas. Y hay algo también en Platón que dice que el mundo de las ideas vendría a ser parte de lo real. Y entonces ya no podemos entender lo real como lo material. Bueno, por esa parte, la parte epistemológica. Después, esto es en sí mi investigación, lo que yo quiero desarrollar. Hoy voy a desarrollar las dos primeras hipótesis que yo planteé. Pero también más adelante yo me propuse, si yo propongo al estadio del espejo como algo que construye la realidad del sujeto, más adelante habrá que ver cómo va cambiando eso con el modelo óptico y el esquema R, por lo menos. Hasta ahí siento yo que se puede llegar investigando, ¿no? Cómo va cambiando en la teoría esto. Bueno, las hipótesis que voy a desarrollar son el estadio del espejo como un concepto en psicoanálisis, que no sé si alguien lo dice o no, pero me parece que es necesario tomarlo como un concepto y por lo tanto buscarle una definición. Y el estadio del espejo como un complejo, en el sentido de Freud, pero no en el sentido de Lacan, pero no en el sentido de Freud. Les voy a plantear más adelante la diferencia entre el complejo de Freud y el complejo de Lacan. Y las hipótesis que no voy a desarrollar hoy se las pongo brevemente ahí. El estadio del espejo forma o crea una realidad sobre la cual se sostiene el sujeto. Ahí les puse una explicación. Plantearemos que el estadio del espejo pone las bases de la estructura sobre la cual el sujeto se ubica en un espacio perceptual, pero este espacio no puede existir sin un tiempo, una energía y una materia. No existe tampoco sin el otro. No son absolutos sino relativos y existen en relación, mediados por un observador. La cuarta y quinta hipótesis, el estadio del espejo le da un cuerpo al sujeto. Ya dijimos que no va a ser un cuerpo sustancial, material, tridimensional, sino un cuerpo funcional, pero que sea atravesado por el significante y el deseo del otro. La quinta, el saber
o conocimiento del mundo o del universo está mediada por el deseo del otro. Todo lo que hace a la realidad del sujeto, todos los sentidos, todo lo que es capaz de percibir depende del deseo del otro. Después eso lo voy a justificar con citas de Lacan. Otras hipótesis: imago e imagen no son lo mismo, son conceptos diferentes y no se pueden entender como sinónimos, y ahí más adelante le voy a plantear la diferencia entre la imagen como otro, el semejante, el objeto, y también el mundo. Imagen especular como el efecto de reflejo, de rebote o el espejismo que se produce, y el imago, que si uno toma el texto de la familia de Lacan, se encuentra estas tres cosas: la representación inconsciente, la realización consciente y la sublimación del imago, como todo el camino que hace Lacan con respecto a la imago. La séptima hipótesis: no se forma ningún yo individual, central o perceptual, como sería en el caso de Freud, ni tampoco un yo que está organizado por el principio de realidad. Esa es la diferencia del yo de Freud y el yo de Lacan. Para Lacan el yo no es una unidad, no es algo central, un núcleo, sino que es una función. No es, el yo no percibe, el yo tampoco es del individuo, porque justamente si Lacan dice yo es otro, no es yo soy yo. Sujeto e individuo son diferentes, el sujeto no posee un yo, el sujeto intercambia su yo con los objetos, y ahí, bueno, pueden recordar el análisis del caso Dora que hace Lacan, ¿no? Donde dice que el yo de Dora es el señor K. Diferencia del principio de realidad de Freud con el más allá del principio de realidad de Lacan, o la hipótesis del universo. Y el sujeto crea la realidad a partir del otro. Octava tesis: se produce un viraje del yo especular al yo social. El yo solamente sirve en la dialéctica social de las identificaciones. El yo es solo y únicamente social. O sea, no me sirve nada a mí tener un yo si viviera solo. No sé si me están escribiendo o hablando. ¿No? Y las últimas, se produce una identificación, y esto también es algo un poco jugado, pero pretendo después explicarlo. Identificación no se trataría de identificarse al padre ni a otra persona, de tomarlo como modelo, como algo, como dice Freud, digamos, uno se convierte en su padre, sino que identificación vendría del verbo identificar, como sinónimo de conocer, de tomar conocimiento de cierto objeto o situación. Y identificar más bien sería tomar parte de la realidad o hacerla propia o ubicarse dentro de la realidad. Y la última hipótesis, que es algo que todavía no llegué a desarrollar y espero llegar en algún momento: el estadio del espejo forma una función en el sentido matemático, lo que nos impulsa a un intento de formalización lógica matemática del concepto, su estructura y sus relaciones. Por un lado, se podría pensar una formalización desde la lógica, y por otro lado, una formalización a través de esquemas matemáticos. Ya sería una ecuación que incluya los tres registros: lo simbólico, lo imaginario y lo real. Bien, y a partir de ahí, lo que les voy a presentar hoy es la primera y la segunda hipótesis que les planteé. Lo que les escribo ahí son solamente cosas para que se ubiquen con lo que voy leyendo, pero en sí, acá pueden abrir el archivo que le mandé con las citas y van siguiendo la lectura. Lo que yo voy a proponer es cómo construir una definición de un concepto en psicoanálisis. Sé que no hay una definición canónica de que Lacan diga el estadio del espejo es esto y que todos lo aceptemos como si fuera simplemente eso. Entonces, podríamos tratar de armarla. Por lo menos yo
para hacer esto, busqué todas las veces que Lacan nombra al estadio del espejo y que yo pueda usarlas para armar una definición desde 1938 a 1966. Usé ahí el texto de la familia, del estadio del espejo, el seminario del hombre de los lobos, que es previo al seminario 1, el seminario 1, el seminario 2, 3, el 4, el 5, el 6, el 13, que no, como yo no sé francés y no está, es en Ricardo Rodríguez Ponte, lo saqué de una página que se llama Psicolibros, que tiene también otra versión de los seminarios, no sé qué tan confiable es. Después, en los escritos sobre las respuestas a los estudiantes de filosofía sobre el objeto de estudio del psicoanálisis, el escrito de nuestros antecedentes, el seminario 7, el seminario 8, el seminario 9, el seminario 10, por lo menos hasta ahí, en todo eso sale algo sobre el estadio del espejo, o sea, Lacan mantiene el concepto. Pero nunca hay un acuerdo que diga, que repita lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para entenderlo? Si nunca nos dice qué es en definitiva. Bueno, voy a tratar de explicarles cómo construyo la definición. Digamos, fui tomando esas partes que están subrayadas en el archivo, fui tomándolas para armar. La definición más correcta parece que es la que aparece en el texto del estadio del espejo. Una identificación producida en el sujeto cuando asume una imagen. Pero esta definición no está muy completa, ¿no? No dice mucho. Sí, sabemos que se trata de una identificación, pero no solo una identificación, sino también una forma de explicar dicha identificación, ¿no? Porque Lacan a veces dice la teoría del estadio del espejo, ¿no? O dice que se trata de una teoría de identificación, ¿sí? También se percibe en todas estas definiciones que les puse y les mandé, que se trata de un momento, ¿no? Por ejemplo, en el texto de la familia, va a decir que es un momento genético, cuyo término, que designamos con el término estadio del espejo. Pero también hay un poco de cómo nos sacamos esto de lo evolutivo, del desarrollo, de la maduración. Lacan lo dice y explícitamente él rechaza esa idea, ¿no? Dice, no es simplemente un momento del desarrollo. O también dice, pero el estadio del espejo no se limita de ningún modo a connotar un fenómeno que se presenta en el desarrollo del niño. Con respecto a esto, podemos pensar también el estadio del espejo como un momento genético, pero eso nos llevaría directamente a un cuerpo biológico, ¿no? O sea, todo lo que está dominado por los genes y la sustancia. Pero entonces ahí ya diríamos que Lacan no va en la misma línea que Bachelard y Coiré. Entonces, porque con ellos sabemos que no se trata de cuerpos reales ni sustanciales, lo que hay en las teorías científicas. Entonces, no se trata tampoco de tomar al estadio del espejo como algo natural que se da por la naturaleza de las cosas, ni al cuerpo como algo con lo que se nace necesariamente para ordenarse en la naturaleza. Este momento, digamos, del estadio del espejo permitiría más bien al sujeto salir de un mundo cerrado, o sea, de un mundo naturalizado, donde todo está ordenado armónicamente, ¿no? Pero que desconoce, ¿no? Porque si es natural no tiene la posibilidad de ir a conocer, ¿no? De plantearse la hipótesis de que el mundo es de otra forma. Entonces, vas a ir de un mundo cerrado a un mundo que está mediado por el otro. Es un mundo abierto, dominado por otras leyes, las leyes simbólicas.
Entonces, la psicología evolutiva que toma Lacan, pero yo creo que para decir que hay cosas que pasan a nivel de los hechos que no nos interesan mucho, porque no es, y ahí la diferencia entre individuo y sujeto, o sea, el sujeto no es algo evolutivo que madura, el sujeto es algo como una hipótesis que hacemos, ¿no? Pero ¿cómo la hacemos? ¿Cómo armamos a ese sujeto, ¿no? Podemos decir que lo armamos a través de un estadio del espejo que no es natural ni evolutivo. Para seguir pensando la definición, también hay, bueno, Lacan propone una superación del prejuicio sustancialista en psicoanálisis. Acá le puse una cita un poco larga, no se las voy a leer, pero se las dejo, donde Lacan rechaza esto del materialismo. Esta cita la usa bastante seguido Alfredo, por lo menos por donde estuve leyendo yo. También vamos a decir que hay una transformación cuando se asume una imagen y que se trata de más bien de una relación, ¿no? De una relación que es posible de establecer y explicar. Lacan ya plantea en 1949 que se trata de una relación entre el organismo y su realidad. Después, en 1952, va a decir que se trata de relaciones de conocimiento. O sea, estas relaciones de conocimiento van a producir el conocimiento de sí mismo, ¿no? O sea, que ya no es que yo me conozco porque nací y evolucioné, sino que el conocimiento está en relación a otros. Se produce entonces un alejamiento del orgánico para pasar al ámbito del conocimiento o del saber. En el seminario 1 de 1953, también vemos que Lacan corrige este prejuicio sustancialista al decir, he señalado a menudo que el estadio del espejo no es simplemente un momento del desarrollo, que tiene que ver, y esto debería permanecer, con la relación del sujeto con su imagen, ¿no? Y ahí Lacan sigue. Insisto que en este punto, en mi teoría del estadio del espejo, la sola visión de la forma total del cuerpo, el humano, brinda al sujeto un dominio imaginario de su cuerpo, prematuro respecto al dominio real. Esta formación se desvincula así del proceso mismo de maduración y no se confunde con él, ¿no? Eso dice Lacan. En el seminario 4 dice, ¿qué es el estadio del espejo? Es un momento en el que el niño reconoce su propia imagen. Pero el estadio del espejo no se limita de ningún modo a connotar un fenómeno que se presente en el desarrollo del niño. Entonces no se trata de un fenómeno del desarrollo, no se trata de un fenómeno evolutivo, ¿no? Siguiendo un poco, bueno, ahí en la cita que les puse, Lacan va a decir que el fundamento en lo orgánico es como una necesidad de seguridad de los psicoanalistas, ¿no? Y ahí dice como el toco madera para no arriesgarse, ¿no? Entonces, no se trata del desarrollo o de la maduración biológica orgánica, hay en el estadio del espejo un momento que importa más, que es un momento a nivel del sujeto, no a nivel del individuo ni del cuerpo tridimensional que madura. Este momento es la formación de una función del sujeto, ¿no? ¿Por qué una función? Va a ser algo que vamos a desarrollar en la investigación, pero para no generar muchas dudas, ¿no? En el texto mismo o en el título mismo del texto, ustedes van a leer que no dice formador del yo, ¿no? Dice formador de la función del yo, ¿no? Así Lacan presenta el estadio del espejo, como aquello que forma una función, no aquello que forma un yo. Me parece que ahí hay una diferencia entre, digamos, entre suponer una maduración, como que el estadio del espejo es algo que pasa sí o sí porque nacimos, y suponer un momento a nivel del sujeto que es la formación de una función. Por otra parte, siguiendo,
hay también la existencia de un estado inicial en el estadio anterior, digamos, al atravesamiento del estadio del espejo. Pero también, por lo menos yo entiendo que este estado inicial que Lacan propone como prematuración o como insuficiencia es también constante, o sea, todo el tiempo, es algo imposible de superar. Todo lo que Lacan refiere a original u originario remonta a este estado. Es como un nivel es como decir que el estadio del espejo tiene efectos tanto a nivel del organismo por su prematuración como a nivel del sujeto por su insuficiencia. Se propone entonces plantear una doble vertiente del estadio del espejo. Por un lado, el efecto en el sujeto y por otro lado, el efecto en lo imaginario del cuerpo. Esta doble vertiente del estadio del espejo, que se da en simultaneidad, introduce una relación con la realidad tanto a nivel del cuerpo como en lo respectivo a la realidad configurada como la imagen del semejante. A la primera vertiente, se la va a tomar como el reconocimiento del sujeto de su propia imagen en el espejo, a la cual va a quedar alienado, mientras que la segunda vertiente la podemos tomar como el reconocimiento por parte del sujeto de la existencia del otro, del semejante, y también de las cosas del mundo. Así, ya casi llegando a la definición que les voy a plantear, estas relaciones que se dan en el plano abstracto y no material, ¿no? Porque ya dijimos que todo pasa en el plano, digamos, bueno, podemos decir significante de las relaciones de conocimiento. Estas relaciones permiten decir que hay una relación del organismo con la realidad, o dicho de otra forma, como dice Lacan en el texto, del Ingwell con el Unwell, y también decir que esa relación, que son relaciones de conocimiento, están mediadas por el deseo del otro. Y así yo, con esto, busco, digamos, que la investigación coincida con las hipótesis del PIC, ¿no? Por lo menos con la inmixción de otredad, o sea, no hay realidad del sujeto y no hay nacimiento del sujeto si no hay otro. Y Lacan lo dice ya en este texto. Hay una parte que nombra específicamente al deseo del otro. Si bien lo dice con minúscula porque hasta el seminario 2 no había diferenciación. También vamos a aclarar que esas relaciones son relaciones de conocimiento y reconocimiento. En bastantes ocasiones Lacan juega con eso de conocimiento, reconocimiento, desconocimiento, conocimiento paranoico. El conocimiento paranoico, vamos a decir que es fundado en el estadio del espejo como un desconocimiento fundamental que introduce a un yo que se pierde en la ilusión de realidad. Entonces se propone escribir estas relaciones como relaciones de conocimiento / desconocimiento. Ahí en la cita del seminario 13 pueden ver un poco de eso. Una cuestión que no se puede olvidar también es que para armar una definición del estadio del espejo está la cuestión del imago. Este concepto, el del imago, puede confundirse a veces con el concepto de imagen, pero no son sinónimos. La imago es simbólica. En el texto de la familia es presentada como una representación inconsciente. Este concepto también aparece como una función, ¿no? Porque Lacan lo va a nombrar en varias ocasiones como la función del imago. Para no confundir, bueno, ahí yo les planteé ya la hipótesis de que hay que diferenciar bien imagen y imagen especular, para no confundirse, ¿no? Imago para mí tiene que ver con la función, así como va a decir la función del yo, la función del imago, la función del sujeto. Se incluyen además
el fin o la utilidad de esta teoría de identificación, que es darle un sostén al sujeto en la realidad, o dicho de otra manera, crearle al sujeto una realidad. Esta realidad es ilusoria, es un engaño para el sujeto, y está estructurada por el deseo del otro. En los términos de Lacan sería así, ¿no? Cito a Lacan de 1949. En este momento, el que hace volcarse decisivamente todo el saber humano en la mediación por el deseo del otro, constituye sus objetos en una equivalencia abstracta por la rivalidad del prójimo, ¿no? O sea, el conocimiento o el saber humano sobre el mundo, sobre el cual constituye sus objetos, está mediado por el deseo del otro y por la rivalidad del prójimo, ¿no? Bueno, después la pregunta más difícil es, ¿qué es una realidad? ¿No? En muchas teorías y en muchos ámbitos se entiende la realidad de distintas formas. Por lo menos para esta investigación, lo que tratamos aquí es la realidad del sujeto, ¿no? La cual vamos a entender como el universo o el saber del universo en el cual habita este sujeto, ¿no? Y no va a ser un sujeto material, no va a ser la persona, ¿no? Sino el sujeto del psicoanálisis. Es decir, la realidad del sujeto es una realidad discursiva. Esa es la realidad, digamos, que va a crear el estadio del espejo para el sujeto. Y bueno, última cosa, así el estadio del espejo puede ser una identificación del sujeto con su realidad, entendida como la forma de ubicarse en un espacio y en un tiempo, o en un saber del universo, o en alguna hipótesis de este universo, que le viene dada por el otro, por el discurso del otro. Este universo, el universo del sujeto, es un universo simbólico o un universo del lenguaje, en el cual se tendrá que construir no solo como una interacción de los tres registros, simbólico, imaginario y real, sino también como un compuesto de energía, materia, espacio y tiempo en sus respectivas consideraciones en psicoanálisis, ¿no? Y en eso Apola avanza bastante al delimitar qué es cada cosa en psicoanálisis, ¿no? El tiempo circular, el espacio topológico, el materialismo. Esa es la realidad que sostiene el sujeto, ¿no? de nuestro psicoanálisis, de nuestra práctica. Entonces, la última cosa sería, ¿no? Que por lo menos en las citas que yo les presenté, está presente tanto el espacio como el tiempo. La energía y la materia, al menos yo no las encontré, ¿no? ¿Y cómo está presente el espacio y el tiempo? El espacio está presente como identificación espacial o relaciones espaciales que están ahí en las citas que les mandé, está subrayado. Las cuales tendrán una relación con la imagen del semejante, con la percepción del espejo y sus dimensiones tanto del otro como del propio cuerpo, todo espacialmente. Y el tiempo tiene que ver con dos cuestiones. Acá yo no encontré el tiempo como circular, pero sí el tiempo de la anticipación que habla Lacan, ¿no? Que ya es distinto al tiempo lineal. Por lo menos eso estoy seguro, ¿no? Pero con respecto al tiempo hay dos cuestiones. La angustia frente a la pregunta ¿a dónde voy a hacer? ¿No? Que Lacan dice que ahí se da la prisa, la anticipación, y el tiempo de la prisa o la anticipación que anuncia Lacan con respecto al estadio del espejo, ¿no? En el texto del estadio del espejo va a salir así. Entonces, esta es la definición que yo propongo para el estadio del espejo. Es un poco larga, lo sé, pero incluye todas estas citas y todas estas ideas que les fui diciendo. ¿Sí? Sería, el estadio del espejo es una teoría o parte de una teoría de identificación dentro de un programa de investigación que consiste en la construcción de una realidad ilusoria, simbólica y discursiva, como así también de una imagen virtual del sujeto a través de la formación de la función del yo, y. Esta función, también denominada función simbólica o función del imago,
produce la asunción de la imagen del propio cuerpo, la asunción de la imagen del otro, del semejante, y la organización del mundo de los objetos, teniendo con estos una relación de conocimiento-desconocimiento. El estadio del espejo tiene además una doble vertiente: por un lado un efecto sobre lo imaginario del cuerpo, lo orgánico, y por otro lado tiene un efecto sobre el sujeto, que es la introducción de este sujeto en una realidad espacial, relación de agresividad y rivalidad con el otro, y temporal, angustia, que es esto de la pregunta ¿a dónde voy a hacer?, que le es dada por anticipación desde el deseo del otro. Bueno, esa es la mitad de lo que yo les quería presentar hoy. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Esa es la definición que yo planteo como del estadio del espejo a partir del recorrido de Lacan desde 1938 al seminario 10. Después les paso el archivo para que puedan ir viendo todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Francisco, ¿Sugerencia? Sí. hola, ¿cómo estás? Sí, tengo acá una pregunta. De una de las diapositivas que mostraste, bueno, primero había leído el archivo que mandaste al grupo, ¿no? Sí. Donde pusiste ahí todas las citas. Un recorrido enorme hiciste, impresionante. Eso, primero eso, ¿no? Que como muy extenso todo el recorrido. ¿Hace mucho que estás trabajando con esto? Y desde que empezamos la cuarentena en Salta, o sea, desde abril será. Bueno, primero eso, me quedé como cuando, viste así, cuando vi que todo el recorrido que venías haciendo. Eso, primero me encantó. Y una cosita, en una de las diapositivas vos Sí, haces una diferenciación en esto del complejo. Por ahí no es momento para hacer la pregunta, si no, la vemos después, pero te la digo sí, ahora porque justo abriste la posibilidad. Dijiste, bueno, una diferencia entre la definición de complejo, digamos, el estadio del espejo como un complejo, ¿no? sí, Y lo dijiste, una distinción de lo que es complejo para Freud y lo que es complejo para Lacan, ¿no? sí, Bueno, y me quedé pensando en eso, ¿no? Por un lado uno dice, bueno, en Freud pensás en complejo de Edipo, pensás en complejo de castración, ¿no? Y bueno, ¿y cuál es la funcionalidad que le da Freud a eso? Pero me quedé pensando en, para Lacan, cómo habías pensado esto del complejo, ¿viste? bien. Eso. Eso es lo que estoy por presentar ahora, porque la segunda hipótesis es que el estadio del espejo es un complejo en el sentido de Lacan, pero no en el sentido de Freud. Ahora voy a decir cuál es la diferencia entre cada uno. Perfecto, listo. Eso. Bien. Gracias. ¿Algo más? A ver, ¿ahí se me escucha? Sí, Porque no sé qué tengo con el celular como estaba acostumbrada con la compu, pero bueno, todo felicitaciones ahí y gracias por presentarnos la investigación. Pero me había, eh, con esto, ¿no? Del PIC y con todo lo que venimos viendo, para mí, bueno, hace muy poco que me estoy como entrando también en toda la cuestión de Apola, en rever todos los conceptos que veníamos trabajando, por lo menos en mi caso, por muchos años, y hace 2 años que vengo como reviéndolos. Entonces cuando te escucho se me vienen un montón de preguntas, pero una que quería hacerte es en relación a la definición, ¿no? Esto de la búsqueda de la definición. sí, Eh, y de pensar el estadio del espejo como un concepto, ¿no? Yo pensaba, bueno, la vez que nos juntamos el jueves pasado, estuvimos hablando, bueno, venimos hablando mucho tiempo, ¿no? De esto de los conceptos. Y cómo que los conceptos en esta cuestión como que no son en sí, ¿no? Sino que dependen de las relaciones con los otros, ¿no? Y en esto ahí, cuando hablamos de definición, ¿no? Si bien después cuando vos lo empezás a desarrollar, empiezan a aparecer
¿no? Otras relaciones con otros. Por eso en esto de una búsqueda de una definición, digo, siempre va a depender el concepto con otros, de las relaciones en los años, a lo mejor, o en los momentos que se relacionen con otros. Eso por un lado, que lo dejo ahí como que me hizo ruido a mí, pero no Sí, sé si va por ahí o... Y sí, después, cuando... yo Ajá, me pregunto, ahí te corto, a ver, eh, porque uno lee un texto, ¿no? Pero ¿qué de cada texto es concepto y qué no? Digamos, uno agarra el texto ajá. de la agresividad en psicoanálisis y piensa que la agresividad es el único concepto que está trabajando, pero hay otros conceptos, ¿no? Entonces habría que ver cuáles son los conceptos. Los neologismos de Lacan yo creo que son conceptos. Justamente él necesita una palabra nueva para explicar una idea nueva, ¿no? Ajá. ¿Y qué de estos conceptos que usa, ¿no? O qué de tantas palabras que usan son conceptos y qué no? Sí, sí, es toda una pregunta. A mí también siempre me surgía esto, ¿no? Si es concepto, si no es concepto, si es axioma también. Eh, Eso por ese lado. Y después, en cuanto a la evolución, no sé si has tenido o si han tenido el tiempo de escuchar el seminario que están trabajando los chicos de Posadas, del seminario Sí, 11, y que sí, fue muy interesante que justo hablaron, ¿no? De la cuestión de la biología, si lo habías escuchado, fue muy interesante porque te hablaron en un momento de la hipótesis de que hasta Lacan se podría pensar que ha hecho determinados movimientos en la teoría de desbiologizar la propia biología, ¿no? Cuando empiezan en ese video fue como muy interesante que hablaba de la sexualidad, los desfiladeros del significante. Ahí también como para pensar esto, ¿no? Pero bueno, no, nada, me dejaste con muchas preguntas y a medida que te voy escuchando se me van ocurriendo más. Y bueno, sobre todo lo de la realidad también. Ahí también es un punto ahí que tengo para seguir dándole vueltas. Así que bueno, muchas gracias. bueno, sobre el tema de la realidad es la tercera hipótesis que yo todavía no terminé, digamos, de armar para presentar. O sea, hoy no voy a ir por ese tema, pero está incluido, digamos, en mi investigación. Más adelante lo presentaré. Bien, no sé si algo más. El tema de la biología es, o sea, yo entiendo, por mucho de esto yo también lo hice siguiendo el libro de Alfredo de El otro Lacan, donde él hace toda esta construcción del cuerpo que no es biológico. Pero mi diferencia es que él usa los últimos textos de Lacan y yo los primeros. Pero yo busco que coincida, ¿no? Porque si tomamos lo real, lo imaginario y lo simbólico, como lo entiende Lacan, tanto en el seminario 1 como en el seminario 23, no hay un cambio en eso, ¿no? Porque lo real sigue siendo lo imposible, lógico, lo simbólico sigue siendo el agujero, lo imaginario sigue siendo la consistencia o el cuerpo. Si uno se maneja en esa misma línea de lectura, yo creo que no está muy alejado. Bien, y bueno, voy a presentar la segunda parte, voy a hacerlo más corto. Eh, Me importaba más llegar a esto, ¿no? A la definición, a ver cómo la tomaban y a partir de todo ese recorrido, ver si la consideran adecuada o no, si hay alguna crítica para hacerle. Sobre el segundo punto que iba a desarrollar hoy es esto, ¿no? Si el estadio del espejo es un concepto en el sentido de Lacan, podemos pensar dos cosas. ¿Por qué se llama estadio, ¿no? Y no complejo? Porque entonces yo puedo decir que es un complejo de construcción de la realidad del universo, por lo que tiene la función del conocimiento-desconocimiento, o es parte de un complejo, o sea, es parte de algo más grande que construye la realidad, ¿no? Esta segunda parte de mi investigación va en esta línea, de decir si es uno o lo otro, o si no es ninguna de las dos, ¿no? Porque justamente yo lo que estoy haciendo es
planteándome hipótesis y ir a la teoría a ver si coincide, ¿no? Bueno, por lo menos me lo planteé en 3 ejes, ¿no? Investigar qué es el complejo en Freud a partir del diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis, qué es el complejo en Lacan, y ahí la segunda parte de las citas que les mandé es sobre eso, qué es el complejo en Lacan. Y el tercer eje para saber si es un complejo el estadio del espejo es acerca de el concepto de complejo en matemática, de los números complejos. Esa parte es un poco complicada también. Bueno, ¿qué es un complejo en Freud? Y ahí yo puse, complejo en Freud es un mito, pero es un mito para Lacan, ¿no? Es como que Lacan desvaloriza la idea de Freud, ¿no? O se opone a la idea de complejo de Freud. Bueno, en Freud, en el diccionario, complejo dice, conjunto organizado de representaciones y de recuerdos dotados de intenso valor afectivo, parcial o totalmente inconscientes. Un complejo se forma a partir de las relaciones interpersonales, de la historia infantil, se puede estructurar todos los niveles psicológicos, emociones, actitudes, conductas adaptadas. Eso en Freud, ¿no? Eso entendieron al menos Laplanche y Pontalis del complejo, ¿no? En un sentido estricto para Freud, complejo se encuentra en el complejo de Edipo y el complejo de castración, ¿no? El complejo de castración no voy a hablarlo mucho porque es todo el tema de la diferencia anatómica y las consecuencias de la diferencia anatómica, o sea, sería ir en la otra vereda de la que estamos tratando de pararnos. Y el complejo de Edipo en Freud tiene que ver con una estructura fundamental de las relaciones interpersonales que se repiten después con cómo se repitió la relación con la madre, con la novia, con la esposa, etc. Todo a nivel inconsciente. Bueno, el complejo en Freud vendría a ser eso, ¿no? Y para Lacan es como un desperdicio quedarse en eso. Es perder el tiempo realmente, ¿no? En el seminario 5 Lacan dice que el complejo de Edipo de Freud es un mito, ¿no? Ahí dice, cito a Lacan, seminario 5, página 150. Esto mismo expresa precisamente aquel mito necesario para el pensamiento de Freud, que es el mito del Edipo. Obsérvenlo con más atención. Si es necesario que el mismo proporcione el origen de la ley bajo esta forma mítica, si hay algo que hace que la ley esté fundada en el padre, es necesario el asesinato del padre. En el seminario 17 también se opone a esta idea de mito, y es más llamativa la cita acá, dice, ¿por qué sustituye el saber que recoge de estos picos de oro, Ana, Emi, Dora, por ese mito, el complejo de Edipo? ¿No? ¿Por qué hace de todo el saber que tiene Freud en sus manos un mito? ¿No? Cosa interesante, porque Freud podría haber escrito mucho más de estas pacientes, ¿no? Ana, Emi, Dora. ¿Por qué hace de ellas un mito, no? ¿Por qué lee a ellas con el mito del complejo de Edipo? ¿No? Y en el seminario, ¿qué seminario es? No puse el seminario de 1969-1970, no sé cuál es, me olvidé de poner. Dice, ¿no? Si este recurso al mito de Edipo es verdaderamente algo sensacional, vale la pena que nos extendamos sobre esto. Y hoy pensaba hacerle sentir lo extraordinario que es que Freud, por ejemplo, en la última de las nuevas conferencias sobre el psicoanálisis, pueda creer zanjado el tema de excluir la religión del horizonte de lo admisible. Pueda creer que el psicoanálisis desempeña en esto un papel decisivo y que ya está todo dicho con decirnos que la base de la religión no es más que la del padre al que el niño recurre en su infancia sabiendo que es todo amor que abre camino y se adelanta a cualquier malestar que pueda experimentar, ¿no? O sea, porque Lacan
se pregunta por qué Freud recurre siempre al mito de Edipo, ¿no? Entonces, por lo menos yo entiendo que complejo en Freud y complejo en Lacan no es lo mismo. Desde nuestra lectura del psicoanálisis de Jacques Lacan, complejo en Freud es igual a un mito, ¿sí? Al que recurre Freud para explicar las cosas, ¿no? Y ahora, las citas que les puse es cómo entiende la noción de complejo Lacan, ¿no? Ahí tienen el texto este que se llama El primerísimo Lacan, que es una recopilación de intervenciones de Lacan en distintos congresos y ponencias de otros analistas, ¿no? No les voy a leer todas las citas, sino las frases importantes. Ahí hay una frase que dice: el complejo es una renovación original, una perspectiva del mundo, ¿no? La otra cita dice: lo que llamamos constelación o complejo es esencialmente una dirección, un sector que funda la unidad de este desarrollo. Sin duda esta oportunidad para un éxito o un fracaso del analista, pero es mucho más y sobre todo un progreso estructural, una especie de conquista de la realidad. Acá entonces tenemos que se propone, si nosotros proponemos al estadio del espejo como un complejo que construye la realidad, tendremos que decir que construye una realidad representativa del mundo y no una realidad real, material. También se tiene que aclarar que la realidad que se construye no es por los instintos, ¿no? No se conoce el mundo instintivamente, sino representativamente o complejamente, ¿no? Que es una realidad cultural además, ¿no? Ahí en las citas, si las van leyendo, se dan cuenta. También que incluye un progreso estructural, dice, una conquista de la realidad que se repite, o sea, y es la toma de posición del mundo, ¿no? Más allá del principio de realidad, Lacan dice: por la vía del complejo se instauran en el psiquismo las imágenes que informan a las unidades más vastas del comportamiento, imágenes con las que el sujeto se identifica una y otra vez, para representar actor único el drama de sus conflictos. Entonces, aquí complejo es definido como relaciones psíquicas fundamentales, opuesto al concepto de instinto, ¿no? ¿Y qué imágenes habla ahí? Las que sirven, podemos decir, al sujeto para identificarse una y otra vez para representar el drama de sus conflictos, o para representar una y otra vez el drama como su realidad, ¿no? Porque es el drama ese donde vive el sujeto. Bueno, también tenemos que se refieren a las relaciones interhumanas en el complejo. Después, en el texto de la familia, la segunda cita que les puse, por ejemplo, dice: lo que define el complejo es el hecho de que produce cierta realidad del ambiente. Lo hace de una forma doble. Su forma representa esta realidad que tiene como objetivante distinto a una etapa dada en el desarrollo psíquico, esta etapa específica de su génesis. Segundo, su actividad repite en lo vivido la realidad así fijada en toda oportunidad en la que se producen algunas experiencias que exigirán una objetivación superior de esta realidad. Estas experiencias especifican el condicionamiento del complejo. En ese texto Lacan expone muchas características del complejo que no las voy a decir ahora por tiempo, pero van viendo que sí se relaciona el complejo con la forma de organizar o de construir una realidad o de conquistar una realidad. Otra cita de la familia, en la página 70, dice: consideran el complejo en efecto como el eje frente al cual la evolución de la sexualidad se proyecta en la constitución de la realidad. En la página 72 dice: se observa aquí la influencia del complejo psicológico sobre una relación vital y es de ese modo que contribuye a la constitución de la realidad. Después, en la página 79 de la familia, dice: se introduce aquí el papel de este complejo en la sublimación de la realidad. Para comprenderlo, se debe partir del momento en que la doctrina muestra la solución del drama, es decir, de la forma en que ha descubierto en él de la identificación. Entonces, sigamos con la cita.
acerca de la causalidad psíquica, dice, sino también de constituir normalmente el sentimiento de realidad, ¿no? O sea, el complejo está relacionado a eso. Después, también acerca de la causalidad psíquica, página 185, dice, la identificación, esta es un fenómeno irreductible y el imago es una forma definible en el complejo espacio-temporal imaginario que tiene por función realizar la identificación resolutiva de una fase psíquica. Esto es una metamorfosis, que las relaciones del individuo con sus semejantes, ¿no? Entonces ahí Lacan está definiendo el complejo en relación al espacio-tiempo y a la identificación. En el seminario 1, también, no les leo la cita, pero más o menos dice que hay que desvincularse del complejo de Edipo de Freud, en el cual también Lacan lo plantea como problemático y ambiguo. Y en 1960, sobre la sexualidad femenina, va a decir también que hay complejo imaginario, no me acuerdo qué era acá. Dice, si ambos símbolos aquí no tienen más que un asidero imaginario, es probablemente que las imágenes están ya sujetas a un simbolismo inconsciente. Dicho de otra manera, a un complejo, ¿no? O sea, es como que las imágenes que conocemos, ¿no? Los símbolos, están sostenidas, sujetadas a un complejo, ¿no? Entonces, si decimos que el estadio del espejo es un complejo, este debe tener interrelacionadas las imágenes con los símbolos se apoyan en tanto en lo imaginario como en las imágenes están sujetas a lo simbólico inconsciente. Así como el yo también se precipita en la matriz simbólica, las imagos se encuentran en su asidero en las imágenes a las cuales representa, lo que se trata de demostrar al diferenciar imagen de imago, ¿no? Entonces, hasta aquí se concluye que el concepto de complejo en Freud es distinto al de Lacan. A la par también, Lacan va abandonando cada vez más el término complejo de Edipo y cada vez usa más complejo de castración, ¿no? Eso me fui encontrando yo investigando cita por cita de Lacan. Después de ese recorrido, bueno, yo quería plantear el tema del complejo en matemática, ¿no? Que viene del álgebra, de los números complejos. Lo voy a hacer rápido y no muy difícil, pero bueno, unos amigos me mandaron sus apuntes y sus cartillas de ingeniería de los primeros años de análisis matemático, de álgebra 1, para que yo pueda sacar las definiciones de ahí. ¿Qué es un número complejo? ¿Y por qué Lacan usa, o se podría pensar que Lacan usa el complejo como un número complejo? ¿Por qué les digo esto? Porque en matemática tienen esto, ¿no? No, ahí no. El conjunto real es una R mayúscula y el conjunto imaginario de los números imaginarios es una I minúscula, ¿no? Y en el seminario 5 me acuerdo yo que Lacan plantea así, cuando escribe real, simbólico, imaginario, los hace con esos, respetando eso, ¿no? Real mayúscula e imaginario en minúscula, ¿no? De ahí me vino esa idea de relacionar el complejo matemático con el complejo de Lacan, digamos. Bueno, un número complejo es una extensión de los números reales, o también se lo puede considerar como una suma de un número real y un número imaginario, R e I, ¿no? Y como condición estricta, todo número real está incluido en los números, todo número real está incluido en los números complejos. Además, los números complejos constituyen un cuerpo y se consideran como puntos en un plano, ¿no? Aquí tienen un plano complejo donde X es real e Y es imaginario.
es una forma de visualizar y ordenar un conjunto de números complejos. Un número complejo es la conjunción de dos números, ¿no? Les pongo unas definiciones sencillas acerca de un número imaginario y real. Un número imaginario es un número complejo cuya parte real es igual a 0. Es aquel que puede definirse como el producto de un número real por la unidad imaginaria, donde la letra i denota la raíz cuadrada de -1. Se lo denomina también constante imaginaria. Un número real es todo número racional o irracional. Como conjunto numérico se identifica... Fran, Sí. ¿podés repetir esto? ¿Esto lo tenés escrito? Sí, yo apenas termine se los mando. Bueno, bárbaro. ¿Lo podés repetir esto que dijiste ahora que me perdí un poquito? ¿De lo imaginario? Sí. Bien, teníamos entonces que en el plano complejo, que propone Descartes así, que X es real e Y es imaginario, ¿no? Y yo les voy a decir las definiciones más sencillas de número imaginario y número real. Número imaginario es un número complejo cuya parte real es igual a 0. Es aquel que se puede definir como producto de un número real por la unidad imaginaria que es y, donde la letra i denota la raíz cuadrada de -1, ¿no? Hay una explicación matemática de por qué aparecieron los números imaginarios, ¿sí? No entré en la historia, digamos, porque es como que no hay... O sea, los números reales que ya existían no dan todas las soluciones, porque no pueden dar resultados negativos o algo así. No me acuerdo en este momento bien cómo es, ¿no? Pero hay una aparición histórica del número imaginario. Después, un número real es todo número racional o irracional. Como conjunto numérico se identifica con el símbolo R mayúscula, y es la unión de un conjunto Q de todos los racionales con el conjunto de los números irracionales, siendo un conjunto infinito y no contable, ¿no? O sea, el número real es la suma de los números racionales y los números irracionales, ¿no? Entonces, a mi segunda pregunta, si Lacan... si el complejo de Lacan es un número complejo, podemos decir que tiene algo que ver, ¿no? Porque hay una parte real y una parte imaginaria, ¿no? O hay una conjunción de un real con un imaginario, ¿no? También con esto de que los números complejos forman un cuerpo. Sobre el cuerpo del número complejo es más difícil, no entré mucho en ese ámbito, ¿no? Pero hay un cuerpo matemático, digamos. Y hay un plano también, que ahí lo tienen, ¿no? Todo eso va formando, se va formando en un sentido matemático. Son pistas solamente para entender que Lacan estaba familiarizado también con las matemáticas, ¿no? Y acá yo les puse dos citas, no las voy a leer, pero van a ver si hacen una visualización rápida, que Lacan usa y nombra número imaginario, raíz cuadrada de -1, conjuntos numéricos, ¿no? Yo las usé para decir que Lacan conoce acerca de los números complejos, ¿sí? No sé bien en qué contexto Lacan las está usando acá, ¿no? Pero a mí me sirven para decir que Lacan era consciente de la existencia de esto, ¿no? Bien, y por último, bueno, ahí tienen una de las citas y aquí la otra, ¿no? Esta también no está en los seminarios que conocemos, ni en el de Ricardo Rodríguez Ponte, ni en el de Paidó, sino en Psicolibro. Y yo no sé francés, entonces las busco de ahí. Bueno, si mantenemos la idea de que un complejo incluye los elementos reales e imaginarios, tal como el estadio del espejo, ¿no? Porque en el estadio del espejo va a haber una conjunción o una relación de lo real con lo imaginario.
También tenemos que incluir para este concepto lo referente a la función simbólica, ¿no? Porque en el número complejo nunca hablamos de lo simbólico, de la parte simbólica, como si no existiera, ¿no? Pero, y en esto me ayudó Andrea el otro día, ¿no? Esta cuestión parece que no está contemplada en la teoría algebraica sobre los números complejos, pero es posible plantear entonces un doble cuestionamiento, ¿no? Primera hipótesis sería: la hipótesis es falsa, la hipótesis que planteé al comienzo, ¿no? Ya que el estadio del espejo no podría ser un complejo en el sentido matemático, porque si es así, no incluye el registro simbólico, que sí está presente en psicoanálisis. O B, la hipótesis es verdadera, puesto que lo real y lo imaginario son números, mientras que lo simbólico entra en juego sosteniendo todo campo complejo y numérico, puesto que toda matemática está apoyada en un lenguaje simbólico formal, ¿no? Entonces, por más que digamos que un número complejo es la conjunción o la suma de un real y un imaginario, todo eso ya está dicho en un lenguaje simbólico, ¿no? Y aquí usé el texto de Alfredo, La topología en la clínica psicoanalítica, donde él también se plantea ahí y se pregunta cómo entiende la realidad Lacan, ¿no? Si lo simbólico es aquello escrito con símbolos, o sea, aquello que se puede representar, que puede representar un concepto, una relación, una operación, una fórmula matemática siguiendo ciertas reglas lógicas, entonces se puede considerar que lo simbólico es la condición indispensable para la existencia del complejo, ¿no? O sea, hace existir unidos lo real y lo imaginario en un campo simbólico, ¿no? Alfredo, en la topología en la clínica psicoanalítica, se pregunta cómo es que Lacan entiende la realidad y propone el estudio de las articulaciones de los tres registros. Allí va a decir que en el seminario 1, para Lacan, lo imaginario y lo real están en un mismo nivel, y lo simbólico es aquella ley que vincula I con R, diciendo que en un punto, que a un punto de R le corresponde uno y solo un punto de I. Y textualmente Alfredo va a decir, la realidad sería la superposición del plano real con el plano imaginario, ¿no? Y ahí el primer dibujo que tienen es como lo dibuja Alfredo, según él lo encuentra en el texto, no me acuerdo qué texto de Lacan usa ahí, pero él saca esta idea de un texto específico de Lacan. Pero me importa esto, ¿no? La realidad sería entonces la superposición del plano real con el plano imaginario, pero mientras tanto, mientras que el plano real y el plano imaginario están sostenidos por cierta ley simbólica, ¿no? O Alfredo también dice, y le hace un cuarto de giro contrario a las agujas del reloj, y propone este segundo esquema, que hay una determinación, ¿no? Lo simbólico determina lo imaginario y lo real. Ambos están en el mismo lugar correspondiéndose como dominios de una función. Entonces, bueno, ahí yo entiendo entonces que si el estadio del espejo es un complejo o parte de un complejo que crea la realidad, va a ser siempre y cuando complejo, real e imaginario estén dentro de una determinación o de una ley simbólica, ¿no? Y esa es la realidad, eso entendemos por realidad aquí, ¿no? Entonces, en primer lugar, se puede decir que el estadio del espejo es un complejo, ya que por todo lo planteado le sirve al sujeto y en la teoría explica la construcción de una realidad por todas estas citas que yo le puse de que el complejo es constructor de la realidad, a partir de la función simbólica del yo o del imago, o a partir de la formación de la función del yo-y. El estadio del espejo entonces permitirá que aparezca un yo desconocido y siendo otro, yo es otro, va a decir Lacan, que se ubica imaginariamente en un espacio-tiempo determinado. El sujeto no elige su lugar en el mundo ni la realidad en la cual se va a movilizar,
esta realidad es dependiente del deseo del otro como ley simbólica, ¿no? O del discurso, si quiere, ¿no? Sino que también depende que para que el sujeto se ubique en esa realidad del atravesamiento de este complejo o de este estadio del espejo donde se corresponden los planos reales con los imaginarios. Eso por un lado para validar la hipótesis. Por otro lado, si decimos que es parte de un complejo, o sea, de un complejo mayor, y acá está el tema de si es fase, si es estadio, si es complejo, ¿no? Y ahí con esto termino, ¿no? Lacan propone distinguir fase de estadio. Fase porque nos recuerda a la fase oral, anal y fálica, ¿no? Sería como un pasaje lineal evolutivo. Y complejo, Lacan lo propone como algo en repetición, ¿no? Como algo circular y que está sucediendo, que vuelve a suceder, ¿no? En ese sentido, digamos, conviene quedarse con el concepto de complejo y no de fase. A partir de ahí, acerca de la causalidad psíquica, Lacan plantea a la posición de un problema como este responde mi construcción denominada del estadio del espejo, o como querría decir, mejor de la fase del espejo, o sea, queda como ambiguo saber si es complejo, fase, estadio, ¿no? Frente a esta dificultad de no poder definir al estadio del espejo como un complejo definitivo, yo propongo que la segunda hipótesis aquí planteada sería la correcta. El estadio del espejo es parte de un complejo de construcción de la realidad, por lo que tiene la función de conocimiento-desconocimiento del sujeto y del otro, ¿no? Pero para poder completar esto, por lo menos yo pienso que hay que seguir avanzando en los textos de Lacan, por lo menos más allá del principio de realidad y en el tiempo lógico y el acerto de certidumbre anticipada, porque ahí Lacan también propone otra forma de entender el tiempo, ¿no? Y otra forma de entender la realidad, justamente, ¿no? Bueno, hasta ahí llegué. Buenísimo, buenísimo, me encantó, me re gustó, Francisco, me pareció excelente. Un par de cositas Sí. pensaba mientras lo presentabas. Por un lado, justamente esta idea, ¿no? Del momento del sujeto y cómo pensamos el sujeto cuando decimos el momento del sujeto, si es el sujeto que es la persona, ¿no? Sí. Y entonces el momento en el que la persona como adquiere esa función, sería, Claro. ¿no? Porque Lacan lo confunde mucho todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que tratar de pensar a qué sujeto se está refiriendo, si es al sujeto antropológico, que él llama, ¿no? Como Sí. muchas veces llama sujeto al sujeto antropológico, ¿no? Pero bueno, me pareció eso, por un lado, como me pregunté en el momento que lo estabas presentando, eso, ¿no? Yo pienso que este momento del sujeto es en el que se ubica el sujeto del psicoanálisis, digamos, esta abstracción en un espacio-tiempo determinado, digamos, en el momento en que hacemos existir al sujeto, ¿no? Por eso pienso que el estadio del espejo es algo que va más allá del momento madurativo. Sí, está bien, está bueno, te entiendo, pero justamente en ese punto se puede pensar que el estadio, como es un espacio-tiempo, Sí. o sea, si lo tomamos como un complejo, no sé si se ubica tanto la idea de espacio-tiempo, ¿no? Lo pienso, no sé, lo pienso ahora que lo planteás, no lo había trabajado, me parece excelente el trabajo, pero me quedé pensando, tal vez, si uno toma complejo, pierde esto que vos planteás al final justamente, que es, lo que se me vino es el trabajo del acerto de certidumbre anticipada, ¿no? Como ese tiempo, que es un momento, que no es un momento en el desarrollo, sino que es un momento
cogitativo sería, ¿no? Como Claro, un instante que se ese produce una momento identificación. es ese momento de la precipitación, digamos, ¿no? Ese es el Claro, momento. pero que se produce una identificación, o sea, que hay una determinación por lo mismo, y en ese punto sujeto es la diferencia, ¿no? O sea, Sí, eh, me pareció buenísimo para pensar en eso. Y por otro lado, otra cosita que pensaba en relación a lo que dijiste en un momento de la real, lo real representativo, como, a ver, para representar, o sea, me pare, me dio como un llamado de atención, ¿no? Como una campanita que me sonó ahí para pensar esto de lo que se representa adentro, ¿no? Hay un sí, trabajo buenísimo de Leandro de Posadas que habla justamente de esta idea de lo que de la realidad representada, ¿no? sí. En realidad vos sabés que ahí también yo tengo mis dudas, ¿no? Pero yo uso esas palabras porque lo que yo tomé ahí es el texto de la familia. Ahí Lacan todavía está dentro de, muchas veces dice, ¿no? La representación inconsciente, eh, la imagen representada, ¿no? No sé Claro, si yo todavía estoy muy de acuerdo con esa idea de la representación, digamos, pero por lo menos yo uso aquí estas palabras porque los textos que tomé de Lacan las usan. claro, claro. No, no, lo decía justamente como para tener en cuenta que en esa época utilizaba todavía la idea de representación, ¿no? Sí, Que no es la de significante justamente, porque el claro, significante es una diferencia. a mí me hubiera gustado, pero no estoy seguro, avanzar como si imagen fuera significado y Mm. imago fuese significante, ¿no? Pero, digamos, todavía no llegué a ese punto donde Lacan empieza a usar estos conceptos, ¿no? Entonces es por ahí mezclar las cosas. Claro, bueno, no, la verdad que no lo tengo trabajado, no lo sé, pero sí me parece, sí pensé en esta idea de la imagen como lo mismo, ¿no? Como Sí, la identificación como una, una ilusión en realidad de lo mismo que hace uno, ¿no? Que sabemos que el uno es imaginario, que consiste, no es, no es y en ese punto es contrario a significante, ¿no? Y a sujeto, porque sujeto es una claro. diferencia. Y por otro lado, lo último que te quería comentar, que pensaba en relación a lo del complejo, por un lado, está buenísimo lo que trajiste de matemática para pensar los números complejos y justamente que habla de raíz cuadrada de -1, que es el nombre si hubiera algún nombre del ser, dice Lacan, sería raíz cuadrada de -1, que no tiene ningún ser, justamente, ¿no? Claro. O sea, porque va en contra del ser mismo, porque no tiene identificación. Pero lo pensé también por el lado del pensamiento complejo. Viste que lo complejo es que Sí, justamente lo trabaja como distintas, distintas líneas por ahí, ¿no? Que se sostienen y de alguna forma determinan esa construcción, sería, ¿no? O sea, lo pensé también por el lado de eso, de la complejidad del pensamiento complejo o del pensamiento crítico, ¿no? O sea, el sostener distintas líneas de pensamiento que, que son diferencias, ¿no? Pero que en esas diferencias se produce cierta,
tal vez cierta identidad, ¿no? Lo pensaba así, como una idea, no, algo que surgió de esto que planteás, que me pareció muy bueno para seguir, Ok, para seguir investigando. sí. No sé si estás hablando, María, tenés apagado el micrófono. Ahí Ahora sí. está, Sí, perdón. No, antes que nada, felicitaciones, ¿eh? Un trabajo excelente, un recorrido increíble. gracias. Nos dejaste muchas cositas para seguir leyendo, pero siguiendo un poco tu investigación, tomando algunas cuestiones que planteó Mariana respecto de tratar de ubicar, ¿no? El estadio del espejo, si hablamos de un complejo, y pensaba un poco la relación que había hecho Mariana del pensamiento complejo, buscando la definición básica de complejo como un conjunto que totaliza, ¿no? Pero como la misma palabra lo indica, es un conjunto de muchos elementos que por esa misma condición a veces es difícil de definir, ¿no? Que es un poco como había empezado tu propuesta, de que no había como concepto una definición acabada de lo que era el estadio del espejo, ¿no? Eso Sí, por un lado. Y después, a mí sí me había llevado a pensar por qué lo titulaba estadio, porque claramente esa palabra está como muy relacionada a la idea de algo de fase, digamos, como lo podríamos estudiar en la psicología, por ejemplo, de Piaget, ¿no? Como una instancia del desarrollo. Entonces también pensé, en relación a algo que vos dijiste, si el estadio del espejo, entendido como complejo, es algo que estructura la realidad, y a diferencia de lo que es el complejo de Edipo, que yo lo entiendo en Freud como algo determinante, es decir, algo que causa la realidad del sujeto, la castración y el Edipo, y en el sentido de Lacan, cuya causa del sujeto es la causa significante, algo que va a estar en construcción, que no está determinada porque es relacional, porque va a tener que ver con la manera en cómo se van a relacionar los elementos que componen esa estructura. sí, me quedo pensando eso. A mí tampoco me convenció nunca la idea de estadio, ¿no? Y yo creo que todo esto me empezó a surgir cuando yo leí o escuché de Alfredo, porque eso no me puedo acordar, la idea de la biología, ¿no? Estudiar este texto en psicología evolutiva, ¿no? Cuando en realidad está diciendo otras cosas, y la identificación no se da una y única vez como algo natural que pasa, ¿no? Por eso pienso yo que más bien sería como la idea del complejo, de algo que está repitiéndose y reactualizándose. Sí, totalmente, pero lo que vos decís, por lo menos si yo recuerdo cómo te lo dan en la universidad, el Sí, estadio del espejo de esa misma maniobra de la cual ya estamos, ¿no? El estadio del espejo es la constitución del yo del narcisismo freudiano, así te claro. lo venden, digamos, ¿no? Pero esto es una pregunta de ignorancia. ¿El estadio del espejo es anterior a la formulación de los 3 registros? ¿Es simultánea? Y no sabría decirte la verdad, pero yo creo que Porque uno ahí podría leer ya ahí, sí, uno ya los podría leer, ¿no? ¿no? Es que por eso Sí. yo partí primero de la epistemología, o sea, lo real ya existe, ¿no? Pero ya existe porque ya lo dijo Coiré, digamos, y lo dijo en 1940, ¿no? Quizá en el texto de la familia lo real todavía no estaba, ¿no?
el tema de lo simbólico y lo imaginario sí está presente en el texto, ¿no? Porque él dice, el yo se precipita en la matriz simbólica, después habla de la identificación imaginaria, ¿no? El tema, creo que lo único que no nombra puntualmente en el texto es lo real, pero yo creo que ya está en el texto, si es que Lacan ya conoce la obra de Coiré, ¿no? Que es de 1940. Sí, me parece que vos lo sacaste del grafo del deseo. Me parece que Alfredo lo trabaja en el grafo del deseo. Y ahí él plantea justamente que el modelo óptico del estadio del espejo lo ubica en relación a los tres registros: la imagen, la mirada del otro, el espejo, lo real como el cuerpo inaccesible. O sea, ya tiene los tres registros. Sí. Sí, y por eso mi intención también es un poco avanzar, digamos, si el estadio del espejo es lo que construye la realidad del sujeto, después Lacan lo va armando de vuelta con el esquema L, donde ahí plantea el estadio del espejo, pero no solamente eso, ¿no? Sino que está el otro eje también. Después el esquema, bueno, del ramillete invertido, que es esto que decís, Mariana, del modelo óptico, que en realidad no me metí ahí porque la verdad que me falta coraje, creo, ¿no? Es más difícil eso. Y Vamos, 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 el vos esquema podés. R, que por lo menos para mí, hasta ahí hay registro yo, digamos, que se puede seguir en esta línea de pensamiento, ¿no? En el esquema R también se da una construcción de la realidad que incluye los tres registros, ¿no? Por eso, muy Justamente, bueno, sí. Francisco. Gracias. Me parecía interesante esta articulación que vos planteas de hacer con los números complejos, ¿no? Porque ahí ya tenés real e imaginario. Sí. Y lo simbólico, bueno, también, ahí se define, ¿no? Lo real y lo imaginario. Y ahí se podría definir como una encrucijada, ¿no? De estructuras. ¿Cómo sería? Y el número complejo definido como la encrucijada entre la estructura de lo real y de lo imaginario. Claro, o sea, es esto, ¿no? En Que un a campo cada... simbólico. Entonces el complejo como una encrucijada de estructuras. Sí. Sí, yo lo entendía más como con la definición clásica de función, ¿no? A cada punto de lo real le corresponde uno y solo un punto en lo imaginario, ¿no? Como que se cruza, ¿no? Pero no existe uno sin el otro, ¿no? Justamente el complejo te plantea eso, de que es una conjunción de dos planos, ¿no? Sí, pero yendo a nivel estructural me parece que se cruzan, se entrecruzan, ¿no? Dos estructuras numéricas Sí, que constituyen un complejo. sí, sí, estoy de acuerdo con eso. Igual no me metí mucho en el tema de las estructuras todavía, o sea, por lo menos yo quiero terminar de ir por partes, ¿no? O sea, yo leí como 15 veces el texto del Estadio del Espejo para armar estas 10 hipótesis, ¿no? Y de ahí fui a investigar otras cosas, ¿no? O de ahí fui rastreando dónde Lacan lo usa el Estadio del Espejo, ¿no? Porque después va a ser interesante pensar la relación, por ejemplo, del cuerpo histérico o del cuerpo obsesivo en relación al estadio del espejo, ¿no? ¿Cómo se construye una histeria, la realidad de una histeria, ¿no? Y no hablamos de la realidad
tridimensional, sino de la realidad sostenida por lo simbólico del psicoanálisis, ¿no? ¿Dónde se da esa, por ejemplo, dónde se da esa predisposición a la conversión, ¿no? Bueno, pero esa es la histeria para Freud. Sí. Sí, Lacan dice otra cosa del cuerpo histérico, creo, ¿no? Pero por eso digo, todavía no avancé en ese sentido. Mm. Sí, la verdad es que me parece muy interesante. Sigo insistiendo que si bien está buenísimo el planteo lo que dice, lo que plantea Andrea, de que se puede pensar en un complejo en el sentido de la encrucijada, ¿no? De estructuras, Sí, como lo que produce el nudo borromeo, ¿no? Pero lo que me parece que sigue teniendo la idea de estadio es justamente un espacio-tiempo, ¿no? O sea que así como por eso te iba a decir justamente que me había venido a la cabeza el texto de Lacan del acerto de certidumbre anticipada, ¿no? O sea, que se produce ahí por una complejidad justamente de líneas de pensamiento, ¿no? Que se produce un instante de ver, ¿no? Un claro, momento de concluir. sí. Sí, ese texto a mí me resulta muy necesario para pensar esto, ¿no? De cómo se ubica el sujeto espacio-temporalmente, ¿no? Y que es algo que, como yo hice notar ahí, está presente en el estadio del espejo, ¿no? Porque él no dice identificación a otra persona, muchas veces dice identificación espacial, ¿no? Y siempre da esto de la anticipación, de la prisa, ¿no? Como que está relacionado a esta ubicación del sujeto en la realidad. Sí, por eso me parece muy importante el modelo óptico, porque justamente lo que plantea es que ¿no? Es un espacio y el sujeto está ubicado en un lugar donde es mirado por el otro. Y en la mirada del otro le da un lugar y está en relación al deseo y a la alienación y separación. O sea, es como bastante fundamental, ¿no? Porque justamente la mirada está en relación al lugar en el otro, ¿no? Claro, Mariana, hay un aporte etimológico. Estadio viene del latín de dos palabras. Stadium, que es un lugar grande, y statum, que ahí viene status quo, que es un tiempo exacto de estar parado en un lugar exacto. O sea, viene como una especie de estar parado en un lugar, frente a. Claro, buenísimo. Claro, ahí está la conjunción, ¿no? Del espacio y el tiempo. sí. Sí, sirve bastante eso, no lo había pensado, no lo había buscado tampoco. Sí, esa es la potencia de trabajar en grupo, ¿no? Que uno cuando lo presenta a otros te da otra idea y te hace pensar otra cosa y está Sí. bueno. Mm. Perdón, me pareció a mí me resultó interesante pensar, por ejemplo, como el estadio del espejo presenta el tema de la mirada, ¿no? Y el tema de la pregnancia que tiene la mirada en esto del armado del cuerpo. Y qué pasa, por ejemplo, claramente creo que justamente el estadio del espejo lo que trata de romper es trabajar más con abstracciones y no con entidades biológicas, que no es la mirada del ojo, sino que refiere a otra mirada, porque si no, sería imposible pensar esta constitución en un ciego, por ejemplo, ¿no? Claro.
Claro, en ese sentido yo, por eso el recorrido por la epistemología nos hace pensar que no se trata de relaciones que se dan natural ni biológicamente, sino que se trata de relaciones abstractas, ¿no? Entender al otro y al sujeto como abstracciones y la relación del estadio del espejo como una abstracción, ¿no? Porque en la universidad nos dicen que el otro, el espejo, es la mamá y ahí ya nos arruinaron la lectura, creo, ¿no? Porque no nos permiten ir a lo abstracto, a las leyes simbólicas que están en juego, ¿no? Nos hacen quedarnos con los fenómenos fenomenológicos, ¿no? Yo creo que hay que pensar en esto, en la geometría abstracta que hay de fondo también, ¿no? Por eso después me gustaría avanzar sobre el esquema óptico, porque creo que completa mucho las ideas. Te quería hacer una pregunta, Fran, respecto a la diferencia entre imagen e imago. ¿No te parece que a lo mejor en la imago comienza a funcionar el concepto del ideal? ¿No? Porque recuerdo la identificación freudiana, ¿no? Cuando la identificación al padre, ¿te acordás en todo el movimiento del abandono del objeto para tomar? Es porque hay una identificación, porque está puesto en el lugar de ideal. ¿Vos decís la imagen o el imago? No, haciendo alusión a la diferencia que uno debería establecer entre uno y otro, yo encontré más lo de la imago paterna, entendida como este lugar de ideal con el cual el niño se identifica en el complejo de Edipo, cuando abandona a la madre y vuelve al padre, ¿no? Con el cual se identifica a través de esa potencia o ese ideal que tiene el padre. Claro, hay una relación importante entre, en Lacan, ¿no? Por lo menos en el texto de la familia, entre imago y complejo, ¿no? Es como que el complejo repite las imagos, ¿no? O que en el análisis hay que construir el complejo y ver las imagos, ¿no? En ese momento Lacan parece que, bueno, con mis amigos decíamos como que Lacan analiza las imagos, ¿no? Igual, sí, o sea, hay una diferencia importante, que lo que nosotros tenemos que centrarnos es en la imago, en lo que se entiende por imago y no por imagen, porque eso ya queda en el plano de lo imaginario, ¿no? Y de lo intercambiable, donde se confunde el yo y el otro, ¿no? Yo creo que las imágenes también podemos entenderlas como los objetos, ¿no? Y el yo va a ser una imagen nomás. Cambio, imago va a ser lo que esté relacionado al sujeto y no al yo. Sí, no sé, me resulta, no puedo opinar sobre la imago porque no lo trabajé, pero lo que pensaba es en relación, que me quedé con lo del modelo óptico, y como en el grupo estamos trabajando el grafo del deseo y lo vimos ya la semana pasada y la otra, lo que pensaba justamente es esto, por un lado que ahí él trabaja esta torsión que hace del nudo Borromeo para plantear que imaginario y real quedan al mismo nivel, determinados por lo simbólico, ¿no? Sí. Y por otro lado, que pensaba que en relación a por un lado la sorpresa, ¿no? Del beán, del boquiabierto, que produce la imagen, o sea, no la imagen del otro, sino la mirada
de la madre, ¿no? Porque Lacan dice que no es en el espejo, dice Alfredo en el libro. Lacan dice que no es en el espejo donde el niño encuentra la imagen fascinada, o sea, no en el otro imaginario, sino que la haya al darse vuelta en la mirada de su madre, ¿no? No importa, madre o quien sea, o sea, estoy de acuerdo con que tiene que ver con esa función, ¿no? Pero sí, con esa función del otro, que el otro encarnado sería que le da ese lugar, ¿no? Y con una connotación también, ¿no? Porque es la imagen fascinada, no es cualquier imagen, no es cualquier mirada, digo, es la mirada fascinada. O sea, en ese punto está en el... como si se produciera tanto el sujeto como el yo, ¿no? Sí, me quedo pensando. Sí, nos quedamos todos pensando, Francisco. Estuvo muy bueno, la verdad que genial. Gracias. Me encantó. Bien. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, algo que decir? Si no, lo dejaremos acá. Seguimos pensando, Francisco. Bueno. Entonces la próxima reunión sería el 29 del 10, que va a presentar Natalia Sfera. ¿Sobre qué presenta Natalia? Hola. Natalia? Sí, ahí estoy. Lo que pasa es que tengo problemas técnicos con el celu, que no le encuentro la vuelta con el Zoom, pero ahí voy. Sí, voy a hablar sobre el PIC, el puntito del individualismo. Bueno, lo estoy empezando a pensar hace un tiempo. Nosotros lo trabajamos en Rosario, al PIC, lo seguimos trabajando, pero bueno, quería darle algunas otras vueltas, porque como que van habiendo cada vez más producciones, entonces tengo bastante como para pensar y darle otras vueltitas. Buenísimo. Bueno, gracias. Vamos a ver el 29 entonces. Bueno, Fran, muchísimas gracias por tus aportes interesantísimos. Seguiremos leyendo, investigando. Un trabajo excelente. Muchas gracias. Gracias y gracias a todos por escuchar. Gracias, Francisco. Gracias. Gracias. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao. Hasta luego. Marco Chinchulín, escuchame un poquito.